Te doy la bienvenida al canal de Todo de Mate. En este video vamos a iniciar con el estudio del capítulo 12 de vectores y geometría del espacio. Aquí tenemos dos figuras. En el lado derecho se muestran los paraboloides utilizados en los discos satelitales y al lado izquierdo tenemos los hiperboloides que se utilizan en las torres de enfriamiento de reactores nucleares. Estos son ejemplos de las superficies y sólidos que estudiaremos en este capítulo. Además, vamos a introducir vectores y sistemas de coordenadas para espacios de 3 dimensiones. Esto va a configurar nuestro estudio del cálculo de funciones de dos variables en el capítulo 14, porque la gráfica de tales funciones es una superficie en el espacio. En este capítulo veremos que los vectores proveen una descripción particularmente simple de rectas y planos en el espacio. Recuerda que puedes encontrar más información de este video en la descripción. Comencemos con la sección 12.1. Aquí vamos a hablar de los sistemas tridimensionales de coordenadas. Sabemos que para localizar un punto en un plano son necesarios dos números. Se sabe que cualquier punto en el plano se puede representar como un par ordenado A, B de números reales, donde A es la coordenada X y B es la coordenada Y. Por esta razón, un plano se llama bidimensional porque requiere dos dimensiones. Para localizar un punto en el espacio se requieren tres números. Se representa cualquier punto en el espacio mediante una terna ordenada A, B, C de números reales. A fin de representar puntos en el espacio, se elige primero un punto fijo O, que se llama origen, y tres rectas que pasan por este punto O, que son perpendiculares entre sí, llamadas ejes de coordenadas, y marcadas como eje X, eje Y y eje Z. Por lo común se considera que los ejes X y Y son horizontales y que el eje Z es completamente vertical y se dibuja la orientación de los tres ejes como en la figura número 1. Aquí puedes observar que tenemos el origen y tenemos tres rectas que son perpendiculares entre sí. Este es el eje X, este es el eje Y este es el eje Z. Como puedes observar, el eje X y el eje Y son horizontales, dando la idea que este es el piso y la altura es el eje Z. La dirección del eje Z se determina mediante la regla de la mano derecha, como muestra la figura número 2. Si se curvan los dedos de su mano derecha alrededor del eje Z, en la dirección de una rotación de 90 grados en el sentido contrario a las manecillas del reloj, desde el eje positivo X hasta el eje positivo Y. Entonces el dedo pulgar apunta en la dirección positiva del eje Z. ¿Esto qué significa? Observa que el índice derecho está apuntando en la dirección del eje X. Ahora, cuando este dedo índice lo mueve 90 grados, entonces lo hacemos coincidir con la dirección del eje Y entonces la dirección del eje Z se determina por la dirección del pulgar. Observa que el pulgar apunta hacia arriba, entonces el eje Z también crece hacia arriba. Los tres ejes de coordenadas determinan los tres planos coordenados ilustrados en la figura 3A, que es la que tenemos acá. El plano XY es el plano que contiene los ejes X y Y. Es decir, que este plano XY contiene este eje X y este eje Y. El plano YZ contiene los ejes Y y Z. Significa que este es el plano YZ que contiene al eje Y y el eje Z. Además, el plano XZ contiene los ejes X y Z, es decir, este que está aquí, X y Z, contiene al eje X, porque contiene esta recta,
y el eje Z, porque también contiene esta recta. Entonces, este es el plano XZ, el que contiene a X y contiene a Z. Estos tres planos coordenados dividen el espacio en 8 partes, llamados octantes. El primer octante, en primer plano, se determina mediante los ejes positivos. Significa que esta parte que tenemos aquí enfrente es el primer octante. Aquí tenemos otro octante, esta parte que está aquí. Atrás tenemos otro, llevamos 3. Aquí tenemos otro que tenemos 4. Y esto es en la parte superior del plano XY. Abajo también se repite la situación. Tenemos otro 4 octantes. Significa que tenemos 4 arriba y 4 abajo. 8. Luego, algunas personas tienen dificultad para visualizar el espacio de 3 dimensiones. Por eso es que se sugiere considerar la figura de la derecha. Podemos pensar que el plano XZ es la pared izquierda, que el plano YZ es la pared derecha y que el plano XY, como es horizontal, entonces es el piso. Ahora, si P es cualquier punto en el espacio, vamos a denotar por A la distancia dirigida del plano YZ al punto P. ¿Esto qué significa? Recuerda que el plano YZ es el que contiene al eje Y al eje Z. Luego, la distancia de un punto a un plano es la longitud de la proyección. Eso significa que tiene un signo. Por eso es que es dirigida. Si se encuentra en la dirección positiva del eje de las X, entonces esta distancia A es positiva, y si se encuentra al otro lado, entonces va a ser negativa. Significa que esta distancia tiene signo, por eso es dirigida. De igual manera, B va a denotar la distancia del plano XZ al punto P. Es decir que cuando considero el plano XZ, el que contiene el eje X y el eje Z, entonces la distancia dirigida en este caso es B. Y entonces esa es la distancia con signo. Finalmente, C es la distancia del plano XY del piso al punto P. Es decir que esta es la longitud de la proyección del punto P al plano XY. Esta es la distancia dirigida C. Se representa el punto P mediante la terna A, B, C de números reales. Y se llaman a los números A, B y C las coordenadas cartesianas del punto P. A es la coordenada X, B es la coordenada Y y C es la coordenada Z. Así, para localizar el punto A, B, C, se puede empezar en el origen O, en este punto. Luego nos movemos a unidades a lo largo del eje X en la dirección que indique la coordenada. Si es positiva, entonces en la dirección del eje X. Luego nos movemos B unidades paralelas al eje Y. Estas son las B unidades. Observa que es paralelo el segmento al eje Y. Y vamos a medir B unidades, la segunda coordenada. Y por último, vamos a medir C unidades paralelas al eje Z, como lo muestra en la figura 4. Es decir, que aquí tenemos la tercera coordenada C, partiendo desde el punto donde estábamos hasta llegar a medir C unidades. Para comprender lo anterior, veamos algunos ejemplos adicionales. El punto P de coordenadas cartesianas A, B, C determina una caja rectangular como la que se muestra en la figura número 5. Si se traza una perpendicular del punto P al plano XY, entonces construimos un punto Q cuyas coordenadas son A, B, 0. Observa que las primeras dos coordenadas no han cambiado, sino que el cambio ha ocurrido en la dirección del eje Z. Pasó de ser C a ser 0. Eso significa que P lo hemos proyectado al plano XY y Q es ese punto de proyección.
Esto mismo lo podemos hacer respecto a los otros planos. Por ejemplo, si proyectamos el punto P al plano YZ, obtenemos el punto R. Y en este caso, entonces la variación sucede en la dirección X. Pasa de ser A a ser 0. Y las otras dos coordenadas quedan igual. De la misma manera podríamos proyectar el punto P al plano XZ. En este caso, la variación sucede en la dirección de Y. Significa que la coordenada en X seguiría siendo la misma y en Z también. Significa que como la variación es en el eje Y, entonces pasa de ser B a ser 0. Entonces este punto R es la proyección de este punto P al plano YZ. Y este punto S es la proyección de este punto P respecto al plano XZ. Esto es lo que está escrito en las siguientes líneas. Antes de finalizar, lo que vamos a hacer es ver algunas representaciones con números. Vamos a graficar esos dos puntos con total detalle para que sepas cómo se grafican puntos en el espacio tridimensional. Observa que en las coordenadas hay algunos números que son negativos y otros que son positivos. Entonces vamos a ver cómo se grafica en cada uno de los casos. El primero es un número negativo. Es la primera coordenada, la coordenada X. Se mide en la dirección contraria a los ejemplos anteriores. Esta es la dirección positiva, entonces lo medimos en esta dirección. Esta longitud mide 4 unidades de longitud, pero como es dirigida, entonces este signo menos nos indica que es en esta dirección. Luego, la siguiente coordenada es 3. Recuerda que la dirección positiva del eje Y es esta, entonces medimos 3 unidades en esa dirección. Por último, la tercera coordenada es menos 5. Recuerda que la dirección positiva del eje Z es esta, entonces como la coordenada en Z es menos 5, lo que debemos hacer es bajar menos 5 unidades. Entonces este es el punto de coordenadas menos 4, 3, menos 5. Lo mismo vamos a hacer en el segundo ejemplo. 3, menos 2, menos 6. Entonces lo que vamos a hacer es medir 3 unidades en la dirección positiva del eje de las X, que es esta que tenemos aquí. Luego vamos a medir 2 unidades, pero en la dirección negativa del eje de la Y. Recuerda que la dirección positiva es acá. Como este número es negativo, entonces lo vamos a hacer en la dirección contraria. Y esta longitud es 2 unidades. Como es dirigida, entonces es menos 2. Lo siguiente es que la tercera coordenada es menos 6, es negativa. Recuerda que la dirección positiva del eje Z es hacia arriba. Como la tercera coordenada es negativa, entonces lo vamos a medir hacia abajo. 6 unidades hacia abajo. O lo que es lo mismo, medir menos 6 unidades, que es medirlas hacia abajo. Así entonces hemos partido del origen y hemos medido 3 unidades en la dirección X, menos 2 en la dirección Y y menos 6 en la dirección Z. Y hemos llegado a este punto cuyas coordenadas son 3, menos 2, menos 6. Bien, en el siguiente video vamos a hablar del producto cartesiano de R3. Y por ahora eso ha sido todo. Si te ha gustado puedes suscribirte. Ayuda a que crezca este proyecto compartiendo todos sus videos y dándoles me gusta. Antes de irte no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.